Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, bienvenida a un episodio más de Tu éxito es inevitable. Estoy muy feliz de acompañarte, como siempre, para alcanzar tus sueños, que todos los mereces de verdad. Y hoy el episodio me ilusiona porque regreso a mis primeros amores. De hecho, para la anécdota, ¿sabes que amor, la palabra amour en francés, en masculino, o más bien en singular es masculino, pero en plural es femenino? Es decir, que son les amours con E, porque se vuelve femenino. ¿No te parece curioso? Ok, paréntesis cerrada. Regreso a mis primeras o mis primeros amores con el tema de la autoestima corporal. Y si has leído mi libro, lo hablo mucho en el capítulo 6, que es de mis capítulos favoritos, porque aprendemos a entender por qué nos autoodiamos mucho las mujeres, de dónde viene esto para poder también sanarlo. Y claro, trato también del cuerpo en ese capítulo, que si no lo has leído, lo vas a descubrir en este capítulo, una parte de por qué es tan importante hacer las paces con nuestro cuerpo para poder manifestar lo que deseamos. Conmigo está Mónica, de Sanamente Mónica en Instagram, que se dedica, además de su trabajo, a acompañar a las personas en su proceso para hacer las paces con su cuerpo, y ella misma es divulgadora y activista de autoestima corporal. Es un tema que a mí me ha tocado porque, si conoces mi historia, tuve una anorexia, muchísimos trastornos con la comida, deporte compulsivo, una historia muy caótica con mi propio físico, mi propio cuerpo, que durante muchísimo tiempo me impedía tener espacio mental para cualquier otra temática en mi mente. Entonces, claramente, si me comía todo el espacio mental, sabiendo, como buenas manifestadoras que somos, que donde ponemos la atención, creamos la materia. ¿Qué pasaba en mi vida si no ponía ninguna atención a mis sueños y que el único sueño era estar más delgada, ¿no? Obviamente las cosas no me iban tan bien, pero no era porque mi cuerpo no era el que tenía que tener, es porque mi mente se está enfocando en algo errado, en algo inútil, en algo nocivo. Y pude reaprender a cambiar eso, y es ese camino que ha hecho que poco a poco pueda estar aquí contigo. Porque si no, todavía estaría estresándome por la celulitis que tengo en el culo. Y quiero lo mismo para ti. Evidentemente es algo que trabajamos de manera tal vez no directa, porque no hablo directamente en los programas de cuerpo, pero sí es una de las temáticas que sanamos a través de sanar las creencias sobre nosotras mismas y de para qué estamos aquí en el mundo, para agradecer, para agradar, para ser bonitas como bonitos muebles, o para vivir, cumplir misiones, ayudar, brillar, apoyar, expandirnos, ser abundantes. Ya suena diferente la segunda opción, ¿verdad? Así que estoy súper contenta de estar con una especialista hoy. Mónica también me conoce y la conozco desde que empecé, porque vino a mi segundo retiro, y es muy bonito ver también la evolución que ha tenido y todas las mujeres que ha podido ayudar y cómo ella misma ha crecido en este proceso maravilloso de la aceptación a una misma, que va mucho más allá del cuerpo. Así que damos un montón de tips, de reflexiones. Además que ahora está la euforia del bikini body. Te irá muy bien escuchar este episodio para bajar la exigencia y estar mucho mejor contigo misma, porque de verdad que tu paso por la tierra es corto y es muy sagrado. Así que vamos a darlo lo máximo. Un besito muy grande. Chao. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás?
Súper bien. Muy contenta de verte después de tanto tiempo. Súper, súper contenta. Chicas, ya os lo decía en la intro, Mónica es una crack terapeuta y activista de autoestima corporal y nos conocimos en mis inicios. Creo que viniste al primer retiro que hice, ¿puede ser, Mónica? Yo creo que fui al segundo. Al segundo, que era de Año Nuevo, ¿no? No, pues entonces fue al primero. Sí, sí, fue al primero. Uno que hiciste en septiembre, en otoño, ¿te acuerdas? Yo creo que fue el primero, me parece que fue el primero este. Oh, no, tienes razón, era el segundo. En fin, desde mis súper, súper inicios y Mónica es una power, es una mujer mega power, o sea que de verdad respira energía, empoderamiento, buen rollo y se dedica cada día a ayudar a las mujeres a que tengamos mejor autoestima corporal, que dejemos de definirnos por cuánto pesamos, porque si tenemos arrugas, canas, todos los problemas que realmente nos han creado el hecho de vivir en una sociedad patriarcal en la que el canon de belleza que se impone a las mujeres es, hola, imposible de conseguir. Y muchísimas veces definimos ese valor en función de cómo podemos alcanzar ese canon y esto nos jode la vida en muchas de las áreas. Así que, Mónica, para entrar a fondo directamente en la entrevista, ¿qué piensas que nos cuesta el canon de belleza al que intentamos poner al nivel o que intentamos alcanzar día tras día como mujeres? Bueno, yo creo que nos cuesta la libertad, que para mí es súper importante. Mm. Después de muchos procesos internos de autoconocimiento de todo, de ¿no? psicología, coaching, no sé qué, después de tantos años de terapia, si algo para mí me doy cuenta que es un valor fundamental, es la libertad. Y muchas veces creo que no somos conscientes de que somos libres porque pensamos que somos libres de acción, pero realmente no somos libres de pensamiento, que también es un poco lo que trabajas tú. Entonces, ese es el problema, que cuando estás sometida y no te das cuenta que lo estás, no eres consciente de lo que realmente te estás perdiendo. Mm. Entonces yo creo que va un poco por ahí, porque la mayoría de nosotras estamos muy confortables en esa cárcel. Y claro, cuando uno está en una cárcel y se piensa que está en las Bahamas, pues tiene un pequeño problema. Entonces, por muy bonito que nos quieran poner esto, sigue siendo una cárcel, ¿no? Y yo creo que es un poco eso. ¿Y cómo puedes reconocer una mujer que está en esa cárcel? Hablando de formas de pensamiento, formas de hablar que tal vez se puedan reconocer, porque tal vez algunas dicen, yo estoy bastante bien, ¿no? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuánto nos estamos machacando porque se ha vuelto algo normal, Claro. corriente. Es que eso es un gran problema, o sea, eh, bueno, a veces, como esto es un problema muy patriarcal, porque al final lo es, podemos ver a los hombres y con la comparativa y nos vemos muy bien. Es decir, mira, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando nos invitan a una boda, ¿no? Es como el momento. O sea, lo primero que piensas es, ¿qué me voy a poner? Pero ¿qué me voy a poner? No desde quiero algo que esté cómoda, no, no, no desde la experiencia interna, ¿no? De la conexión con nuestro cuerpo, no. ¿Cómo me van a ver cuando yo llegue a la boda y lo que van a pensar de mí por llevar ese vestido o por llevar esos zapatos o por llevar esa combinación con tanto estilo? ¿Vale? Entonces nos pasa eso. Y sin embargo, el hombre no. O sea, él se pone algo que sea cómodo, o sea, está conectado con su cuerpo. Sin embargo, nosotras estamos conectadas con el exterior y eso es prueba inequívoca de la cosificación a la que estamos sometidas, ¿no? Que al final vemos nuestro cuerpo desde un adorno, no desde una experiencia, que es a lo que me dedico yo. Y sabes lo que me acaba de venir a la mente ahora que te estaba escuchando, justo hace unos días estaba en Londres con unas amigas, pasando una semana juntas, y es súper curioso porque una amiga mía nos presentó, ¿no? A sus amigas y de repente había una revista ahí, como porque estábamos en un festival donde daban revistas de, ¿sabes? Tipo femeninas, ¿no? Y empieza a mirar el culo de una modelo en la publicidad y empiezan a hablar del culo de la modelo. Y es verdad que a mí me chocó porque no me acordaba que yo podía hacer esto también hace años, ¿no? Pero claro, cuando tú vas evolucionando, te juntas con personas que ya dejaron esto atrás
y me trajo como de vuelta a qué prestaba atención y ponía, pero mira, hoy no tiene celulitis. Y otra decía, no, pero es que yo tengo celulitis. Y la otra le respondía, no, pero es normal, mira, yo estaba con un amigo y estaba su novia ahí, ella que es súper guapa, mira, te enseño las fotos de ella en Instagram, pues ella tenía un montón de celulitis, o sea, que estamos bien. Y de repente toda la conversación era la celulitis, era como, what the fuck, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento el punto número uno de la conversación que tenemos en un festival donde hay un super DJ, no sé qué, sabes, comida, bebida, es la puta celulitis, o sea que nos tenemos que despertar ya. Claro, Entonces, obviamente yo trabajo manifestación, como bien lo habrás visto. Mi pregunta es, porque es importante, porque todas las chicas que estarán aquí es como, vale, vale, está muy bien hablar de cuerpo, pero en que esto tiene que ver con la manifestación. Tiene mucho que ver. De hecho, causalidades de la vida, una alumna a la que hice una entrevista, el podcast 110, justamente lo que menciona es como el camino de la manifestación fue una liberación a través del cuerpo, porque ella pensaba que como era gorda, no tenía la capacidad de emprender con éxito. O sea, es que incluso cuando lo dices así no ves el vínculo claro, pero a nivel subconsciente sí que lo tenemos. Así que si puedes hablar un poquito más de por qué es necesario la autoestima corporal, incluso para manifestar lo que deseas en la vida. no, claro, es que, o sea, es que es tal cual, porque al final, o sea, de esta cárcel de la que hablaba, eh, de manera, a ver, evidentemente hay una cosa que es el contexto, que es el que es. O sea, para una persona gorda, la vida, bueno, pues es más complicada, evidentemente. Entonces, al final yo creo, o por lo menos así lo pienso yo, ¿no? A mi nivel espiritual, esotérico, que es que siento que, claro, cuando una creencia es colectiva, es muy difícil poder trascenderla desde mi punto de vista. Entonces, por eso yo creo que trascender las creencias colectivas que hay en cuanto a la gordura son muy complicadas de gestionar. Pero sí que hay un ámbito individual en el que el problema contextual puede ser uno, pero nosotras nos ponemos mucho más. Porque al final lo más importante en la gordofobia, sobre todo, y lo que más daño nos hace es la propia gordofobia interna, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la violencia estética o de la cultura de la imagen es exactamente lo mismo. ¿Cuántas mujeres no me encuentro yo que creen que no pueden hacer muchas cosas? Y tú lo sabes, Maite, que por ejemplo el yoga, fíjate, ¿no? Acaba de hacerme una entrevista a una persona hace un rato que justamente me acaba de decir eso, que ella era instructora de yoga, por estar gorda pensaba que no iba a poder. Entonces, si el sueño de tu vida, por ejemplo, es dedicarte a ser instructora de yoga, o por ejemplo, cuántas mujeres no quieren ser actrices y no tienen un cuerpo normativo y no pueden. O sea, es decir, al final, cuando tú quieres manifestar un deseo, es súper importante trabajar las creencias que te voy a contar yo a ti. Y a tus oyentes que se lo saben súper bien, ¿no? Entonces, ¿cuántas creencias tenemos en torno al cuerpo, Dios mío? ¿Y cuántas creencias tenemos en torno a lo que es el éxito? Porque hay muchas personas que a pesar de dedicarse a lo que quieren, de tener una familia maravillosa, no sé qué, si en todo ese sueño no tienen un cuerpo normativo, un cuerpo que es el que supone que tienen que tener, creen que ese éxito ya no es bueno. Y, y luego hay una cosa que has dicho antes que también es muy importante, que es que a veces nos quedamos como que esto es un tema superficial y realmente no lo es, porque cuando tú empiezas a trabajar el cuerpo, te das cuenta que la celulitis no se está hablando de la celulitis si es bien o no. O sea, al final estamos hablando de amor, porque realmente lo que queremos en el fondo, cuando queremos ese cuerpo, es que nos amen más. Entonces, es que es muy profundo esto. Es súper profundo y me encanta que lo digas porque realmente yo creo que se ha vinculado ciertas características personales con el físico. Es decir, ser delgada equivale a ser exitosa, a merecer amor, a poder ir a por lo que quiero, a ser incluso más elegante. O sea, hay toda una serie de cosas que creemos que nos va a dar la delgadez y Y ahí más está. femenina, que eso es también muy Sí, claro, perverso. claro, más femenina también, claro. Y entonces
una persona no llega a sentirse del todo exitosa si piensa, claro, mi físico no es el físico de una persona exitosa. Y cuando sabes que para manifestar tienes que ponerte en la piel de la persona que ya lo ha conseguido, que ya tiene el éxito que tú quieres manifestar, si cada vez que te ves en el espejo ves el fracaso porque has unido gordura o lo que quiera decir gordura, por cierto, porque hay gente, o sea, porque realmente vamos mucho más allá, es gordura, es granos, es arrugas, es un cierto tipo de cabello que no hay que tener. O sea, si cada vez que te ves Es en el espejo, discapacidad, personas que son discapacitadas, pues, o claro, sea, quiero decir que es que hay un montón de, o un tono de piel determinado, o sea, claro, todo lo que tenga que ver con el cuerpo sí, está lleno de creencias. está lleno de creencias y es lo que cargamos a las espaldas todo el día. O sea, es que no te liberas de tu cuerpo y tu cuerpo sigue cambiando toda la vida. Entonces, has llegado con la dieta, ¿no? A ese peso, a ese, wow, estás exactamente como quieres. Entonces, en un determinado momento, te sientes exitosa por esto. Pero luego, ¿qué pasa cuando el cuerpo vuelve a cambiar? Si nuestra sensación de identidad está vinculada con el cuerpo. Claro. Es que un día u otro, a huevo, vamos a volver a sentirnos ese fracaso, entre comillas, que tú explicabas que el éxito se vincula mucho con esto, ¿no? Entonces, no es un tema superficial y creo que es culpar aún más a las mujeres de decir que cuando hablan de cosas físicas es superficial, porque realmente se le ha impuesto que sean perfectas a nivel físico, pero tampoco se les impone que no hablen demasiado de esto, porque si no se ven frívolas y superficiales. Es como, a ver, ¿cómo puedo ganar este juego, no? Total. Cuando es una cosa que es que realmente hasta hace 2 días era una cuestión de supervivencia. Y solamente hay que ver todas las películas que hay de finales del siglo XIX, bueno, esta que se lleva ahora, que no sé cómo se llama, los Bridgerton o lo que sea, Bridgerton. ¿no? ¿Esto qué es? O sea, ¿qué está hablando? Que al final la guapa es la que tenía más capacidad de sobrevivir. Y eso se Sí, nos olvida, pero eso está ahí. Eso es una información que está en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, en nuestras células. Entonces, eso es total. complicado. Y de hecho, abro el libro hablando de esto, porque a mí se me hizo un impacto tremendo entender cuando me adentré a full, porque tú sabes que yo empecé trabajando Sí, autoestima sí. corporal, es que antes con el yoga hacía autoestima corporal antes de hablar de manifestación, y entender que realmente esta forma de compararnos, esta forma de necesitar ser más guapa que las demás, es un mecanismo de supervivencia que han grabado nuestras ancestras cuando no podían tener medios para sobrevivir si no eran elegidas por el hombre, por el sexo fuerte, y para ser elegidas tenían que ser más que las demás. E incluso en un capítulo, creo que es el capítulo en el que hablo de merecimiento, hay toda una parte sobre el cuerpo y hay muchas mujeres que dicen, ay, estoy sorprendida que hables del cuerpo, ¿no? Pero para mí todo empieza con el cuerpo, porque es esa tortura inconsciente que nos imponemos las 24 horas del día que ya ni siquiera nadie más nos tiene que imponer porque somos el verdugo nosotras de castigarnos cada vez Total. que nos vemos en el espejo. Y por eso sí creo que todo lo que dices, efectivamente, la manifestación y la autoestima corporal Total, van de la mano completamente. total. Y además, fíjate, hay otra cosa que también me parece muy interesante, que es que a la hora de manifestar algo, el tener referentes, que me parece que lo has comentado tú antes, es súper importante. Entonces, por ejemplo, para manifestar abundancia, es difícil ver a veces a mujeres que tengan dinero o que hablen de dinero o que... Y el hecho de que haya mujeres que estén siendo pioneras en este estilo y que nos permitamos hablar de dinero, que nos permitamos hablar de que queremos, pues esto, ¿no? Vivir bien y que Mm, eso no sea exclusivo de los hombres, nos abre caminos, ¿no? Pues ¿cómo no nos va a abrir caminos, por ejemplo, que haya referentes diversos? Es decir, que veamos a parejas, pues donde ella es gorda o donde ella no tiene un cuerpo normativo, porque si, por ejemplo, tú quieres manifestar un novio, una sí, pareja, es que el hecho de estar gorda es una creencia gigante que muchas veces gigante. a lo mejor te va a impedir que esa vibración llegue, ¿no? Totalmente. Entonces, tú, la historia con tu cuerpo, es una historia que también es, creo que es muy inspiradora. ¿Nos la puedes contar en como 2 minutos cómo ha sido tu propia relación con tu cuerpo? Y luego ya quiero pasar algunos consejos, ¿no? Para poder empezar a aceptar mejor el cuerpo. Bueno, o sea, yo siempre he sido una niña gorda y luego una adolescente gorda y luego una adulta gorda, cada vez más gorda debido a muchas dietas que he hecho, ¿no?
Entonces, bueno, pues es que la transformación con mis creencias al final ha transformado mi realidad. O sea, es así. Entonces yo, pues cuando era muy jovencita tenía muchísimas creencias negativas con respecto a mi cuerpo y a las limitaciones que yo me autoimponía por el hecho de que, bueno, pues una persona gorda no podía bailar, una persona gorda no podía moverse, o sea, una serie de cosas. Y bueno, pues debido a mi propio proceso personal en terapia y en pues, coaching y diversas terapias, pues empezó a cambiar esas creencias y una vez que cambiaron esas creencias, mi vibración era otra y empezaron a llegarme experiencias diferentes. Entonces, es como que, bueno, pues en un momento dado adelgacé muchísimo y echaba muchos de menos como a la gorda que yo era, porque me Mm. entraban ganas de decirle, ya eras buena, sí, ¿sabes? Es como que para Ah, mí eso fue una vivencia muy bonita. Y cuando volví a engordar, y me di cuenta que esto era algo que no era, era ajeno a mí, aunque yo siempre hubiera pensado que el problema era dentro de mí, realmente me di cuenta de que eso no era así. Entonces ahí fue donde a mí me entró las ganas de compartir eso con la gente, ¿no? Porque ujú. yo me di cuenta de que era o sea, que era un sistema que estaba montado así. Yo me di cuenta de manera, solo yo, por mi propia experiencia. Y después por el camino, la vida me fue poniendo sincronicidades. Te encontré a ti, gracias a ti encontré a Mireia Hurtado. O sea, es Mm. decir, todo el movimiento y además es que llegó, o sea, tú para mí fuiste, o sea, fue como la primera persona que de repente, ¿sabes? Como que empezaron las sincronicidades desde ahí. Me Y encanta. entonces, bueno, pues ya empecé a dedicarme a esto desde hace, pues eso, 5 años o así que nos conocemos ya. Y bueno, pues ahí empezó todo el camino. Qué guay. Sí, van a ser, creo, si era 2018 este retiro, me acuerdo. Sí, pues Entonces, ¿podrías decir o comunicar algunas pautas, alguna ayuda? Porque me gustaría que lo podamos llevar a la tierra para quien nos escucha y resuena demasiado con lo que estamos diciendo y poder ayudarla a empezar en su día a día a hacer las paces con su cuerpo. claro. Bueno, yo siempre pongo un ejercicio como de primeras, que es una versión de un ejercicio que es sobre, bueno, pues ver un poco el diálogo interno que tenemos. Entonces hay un ejercicio como súper famoso, que es como que tienes que estar 21 días sin juzgar, sin criticar y sin quejarte, creo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Cada vez que te pilles diciendo o pensando algo negativo sobre tu cuerpo, pues te compras una pulserita que sea un poco goma elástica, ¿vale? Y entonces cada vez que te pilles, te tienes que cambiar la pulsera y tienes que estar intentando por lo menos 21 días conseguir, pues eso, no decir, ¿no? Nada negativo sobre tu cuerpo y un poco pues ahí vas a detectar pues cómo está un poco la temperatura, ¿no? De esa relación que tenemos. Y otra cosa que también es muy fácil de hacer es hacer un detox, pero no un detox alimenticio, sino un No, de detox todo, es como de, verde. no de zumos verdes, sino de lo que vemos en redes sociales, por ejemplo. Los propios algoritmos de Instagram nos hacen ver lo normativo, es decir, hay que ser tenemos que hacerlo desde un acto voluntario, ¿no? Entonces es pues esto, dejar de seguir mmm, contenidos que conectadas con nosotras mismas nos demos cuenta que nos hacen daño, porque cuando vemos eso pensamos mi vida es miserable, entonces, y empezar a coger contenidos que nos den energía, no nos la quiten, ¿no? Entonces que nos den ganas de, pues de estar mejor, de mejorar, de pues eso, y que haya diversidad corporal en lo que vemos, dentro de lo que podamos. Desde mi punto de vista creo que eso es súper importante. Total, estoy súper de acuerdo y creo que también es importante detectar las actitudes de gordofobia, tanto en mí como en las demás y en Total, los demás, para poder reconocer que esto es exacto. gordofobia y que esto a mí no me hace bien, que son las frases que deberíamos evitar de usar para dejar de estar nosotras mismas gordofóbicas realmente. Claro, total. O sea, bueno, de hecho, mi podcast se llama Guapas de cara, porque es la típica frase que todas hemos dicho, pensado o vivido, ¿no? Que nos las han dicho, ¿no? De, ay, qué pena que estés gorda con lo guapa de cara que eres, como si fueras, no sé, ¿sabes? Un ganado que se puede separar, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas, ¿no? O qué guapa estás, es que has adelgazado. O sea, este tipo de cosas bueno, pues que hay muchas frases muy gordófobas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más O, frases se pueden reconocer? En plan, por ejemplo, una bueno, que me viene a la mente es, wow, que has adelgazado, ¿cuánto has adelgazado? ¿No? El sí, felicitar a alguien por haber adelgazado. total. Porque esto es gordofóbico.
Sí, sí, esto es gordofóbico. Porque ¿Que por qué? ujú, Bueno, esto es gordofóbico porque estás asociando que el hecho de adelgazar es algo positivo per se y que engordar es algo negativo per se, cuando tú no sabes esa persona por qué ha adelgazado o no. Y ujú, además es violento estéticamente porque estás priorizando la estética a cualquier otra cosa. Es decir, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno de esto que es Adele, la cantante. Adele era la gorda que cantaba, que es que manda narices, mm, porque es que, perdonadme, pero pocas voces he visto yo como la de Adele, ¿no? O sea, y claro, ella era la gorda que cantaba, porque mm, cuando se hablaba de Adele siempre se hablaba de qué pena que esté gorda. Y claro, cuando ya consiguió, entre comillas, cuando ella ya consiguió, dentro de sus creencias, entrar en el canon, ujú, entonces ahora el tema de conversación era cómo lo había conseguido. exacto. Y nadie sabía si Adele estaba enferma, de hecho se separó, o sea, ha vivido un proceso personal súper fuerte y Ujú. eso no interesaba, ni la Es que salud da mental igual. ni nada, daba igual. Claro, da igual, porque el trofeo es el cuerpo. Puedes Exacto. haber enfermado y adelgazado. Incluso hay gente que es una broma que se hace mucho de, ay, bueno, ya me gustaría estar un poco enferma para que Bueno, me esto me lo total. hable, ¿no? Pero esto lo hacen Porque, hasta médicos, Maite. O sea, tú vas al médico, es que esto pasa. Vas al mm, médico y dices, oye, mira, es que ha adelgazado un montón porque tenía una gastroenteritis y te dice el médico, bueno, mira, pues eso que te has llevado. mm, O sea que hay claro, una gran creencia sobre que una cosa, que no hay diversidad, ¿no? Que al final todo el mundo tiene que ser delgado porque eso es sinónimo de salud y eso no es cierto. eso no es cierto. Y de hecho hay un movimiento que se llama Salud en todas las tallas, que es súper importante y hay muchas cuentas que lo hablan y es súper importante para romper creencias sobre qué es la salud. Y otra vez, hablamos de esto porque el merecimiento, o más bien el no merecimiento en las mujeres, que es como el saboteador número uno interior en todo lo que queremos manifestar, una gran parte radica en cómo nos vemos. Entonces, para acabar y cerrar esta entrevista, ¿qué es lo que todavía te ha quedado por decir, que tienes ganas, que piensas que necesitan saber para poder empezar su camino de autoamor? Bueno, sobre todo que no sé si habrán oído hablar de estos temas alguna vez previamente, pero siempre digo lo mismo, yo esto fui descubriéndolo de manera progresiva y pude ir comiéndomelo de manera progresiva. Pero es verdad que ahora ya hay mucho sobre esto. Acuérdate, Maite, cuando empezaste tú con estos temas que no era Ya, tan popular. ya. Entonces, ahora de repente te encuentras con todo este movimiento y te explota la cabeza. Entonces, Mm, lo que les diría es que, o sea, por supuesto que investiguen sobre estos temas porque además no, o sea, les va a ayudar a tener éxito en la vida, o sea, sin duda, en todos los aspectos, pero sobre todo que tengan mucha compasión, porque hay muchas veces que cuando ves todo esto te sientes muy mal contigo misma y hay mucho enfado hacia afuera y también hacia adentro, ¿no? mm, Porque, bueno, saber que has vivido en un sistema que te estaba engañando muchos años, pues no es fácil. mm. Entonces les diría que sobre todo que apliquen compasión, que es normal, que yo también he estado ahí, que tú también has estado ahí, ¿verdad, Maite? Sí. Y que sobre todo esto, ¿no? Que el proceso lo hagan con mucho amor y mucha compasión hacia sí mismas y podrán luego seguramente verlo todo con mucha más compasión y mucha más paz, ¿no? Interna. Estoy súper de acuerdo y creo que como dentro de todo movimiento, como la manifestación y cualquier movimiento, el movimiento body positive tiene también sus diferentes corrientes, ¿no? Y hay una que ahora que estás hablando de compasión, que es la de tienes que amar a tu cuerpo. Y es como, ok, un segundo, primero vamos a ser neutras, porque pasar del odio al amor es como me estás poniendo un poco de presión y puede ser Claro, como incluso otra vez fracaso, ¿no? Porque incluso en ese movimiento no consigo hacerlo bien. claro, es que esto es verdad, o sea, se está convirtiendo en una exigencia más. Por eso yo trabajo como desde otro enfoque que no es tanto el body positive, que yo creo que en su día hizo mucho bien, pero ahora mismo se queda un poco obsoleto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, o sea, un poco es acercar la mirada que tenemos hacia nuestros seres queridos, pero hacia nosotras mismas. Es decir, ¿a ti te gusta todo sobre tu novio? Sinceramente, pues no. Hay cosas que no te gustarán, pero al final en conjunto, pues lo quieres, ¿no? Porque estás agradecida a la vida, porque te has manifestado este hombre al lado y qué maravilla, ¿no? Pues Mm, esto es un poco lo mismo, es decir, al final la función del cuerpo es vivir. O sea, mm, si vives ya, lo hace bien el cuerpo. total. Ya está. Entonces, al final es devolver esa mirada agradecida a que el cuerpo es el que te está salvando cada día, el que está haciendo por ti cada día, porque ahora en tiempos del COVID, ¿quién ha defendido tu cuerpo?
O sea, ¿quién ha defendido tu sistema inmune? O sea, es decir, que al final él mira por ti. Entonces, cuando empezamos a ver el cuerpo desde esa experiencia, es más fácil amarlo, aunque Total, no te guste todo de él. exacto, me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar? Recuérdanos tu Instagram y tu podcast. Pues mira, mi Instagram es sanamente.mónica y el podcast, que lo podéis encontrar en todas las plataformas, se llama Guapas de Cara. Y bueno, pues es un podcast en el que hablo de estos temas, de gordofobia, y entrevisto a mujeres maravillosas en las que Buenísimo. podéis verlo, escucharlo más bien. Ok. Pues muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotras hoy y arrojar tu luz en la sombra de los problemas de autoestima corporal, que es una sombra muy gorda. Lo Gracias a sé. todas por escucharnos. Os mando un súper abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los 3 pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com. También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite_isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino.